Buenos días, 7 en punto de la mañana. Abre los ojos con la primera entrevista del día. El ministro de la Producción, Piero Gessi, está con nosotros. Buenos días, ministro. Gracias por venir tan temprano por aquí. Buenos días, Beto. Muchas gracias por la invitación. ¿Es cierto que sube usted los 11 pisos de su edificio todos los días corriendo para empezar la jornada? Bueno, sí, subo las escaleras con frecuencia. Hoy día subí también los 4 pisos que había. ¿Son solamente 4? Sí, poquito. Pero, ¿por qué? ¿Solamente para hacer un poco de aeróbicos o...? No, porque creo que es... primero que en general muchos de los ascensores están congestionados. Segundo, porque creo que es un buen deporte. ¿Es el único deporte que hacen el día? En general no, hago tenis y hago un poco de gimnasio, ligas. ¿Y la seguridad y sus asistentes también corren con usted? No, suben conmigo. Ahora hemos bajado tenemos uno de la seguridad joven que era el que lideraba y ahora se ha lesionado, está las rodillas, o sea que ahora estamos bajando a la velocidad, pero subimos casi todos los días. La gente quiere entender, ministro, de qué se trata este famoso Plan Nacional de Diversificación Productiva que se ha anunciado en el mensaje de 28. Y claro, para quienes no somos economistas suena un poco complejo. ¿Usted cree que nos alcanzarán 30 minutos para explicar en términos muy didácticos y simples de qué se trata? Bueno, yo creo que sí. Digamos, ¿cuál es la idea? Digamos, el Perú ha venido creciendo en los últimos 20, 25 años a unas tasas bastante altas, ¿no? Pero a partir de eso, y eso se aceleró a partir del 2003, 2004, cuando suben los precios internacionales de las materias primas que exportamos, ¿no? ¿Cuál era nuestro índice de crecimiento? ¿7%? Sí, más, digamos, en promedio, los últimos 25 ha sido como 5.4, 5.5%, pero en esos años fue alrededor de 7%, en el momento del boom. Ahora, a partir del 2011, empezó a caer el crecimiento y el crecimiento actualmente nuevamente se encuentra alrededor de 4,5, 5%. Entonces, pero esto se debe a la baja del precio de las materias primas, de los minerales. Claro, digamos, yo creo que es una asociación muy clara. ¿O es mala suerte del presidente Ollanta que le tocó una época de bueno, la verdad, crecimiento? Si uno ve los precios de materias primas, empiezan a caer en julio del 2011. Ah, justo. O sea, en julio del 2011 empieza a caer los precios. Piñaza, pues. Qué mala suerte. Sí, así es, pues, digamos, pero eso no significa, digamos, tal vez, a veces estos momentos difíciles podrían ser también oportunidades, como dicen los chinos. Y en ese sentido, creo que el plan lo hemos lanzado justo con la idea de relanzar nuestro crecimiento y retomar al 7%. Si nosotros volviéramos a tener 7%, lo mantenemos, digamos, por los siguientes 15 años, en el año 2030... digamos que es algo que estamos viendo como país, podríamos tener un ingreso per cápita que es similar al de Italia hoy, ¿no? Y en ese sentido, pues seríamos un país desarrollado con buenos indicadores económicos. Entonces la idea es, digamos, pasar de 5 a 7, que sería el objetivo un poco del plan de diversificación, nos podría ayudar a lograr el desarrollo económico, que no es un camino automático. Ahora, usted ha dicho que la economía no es una ciencia, sino es un arte. Por lo tanto, es muy difícil predecir exactamente qué va a pasar. En el corto plazo, sobre todo. Yo más bien lo que dije es que la macroeconomía, en general, tiene un margen de error, sobre todo en el corto plazo, bastante alto. En ese sentido, no sabemos cuándo se va a recuperar la economía peruana de este bache de crecimiento del segundo trimestre. Pero creo que lo que sí te puede hacer la economía con gran exactitud es que si se hacen las cosas bien en términos microeconómicos, en educación, en seguridad, en fortalecimiento de la institucionalidad, el crecimiento en el mediano y largo plazo va a aumentar de manera sustancial. Usted publicó con José Gallardo un libro que se llama ¿Qué se puede hacer con el Perú?, que es una pregunta que nos hacemos todos. En él observaba, por ejemplo, que el modelo de más cantidad de programas sociales no era suficiente y que el Perú necesitaba, para alcanzar un ritmo sostenido de producción, mejorar su institucionalidad, tener un Estado más fuerte, partidos fuertes, poder judicial independiente y baja corrupción, ninguna de las cuales se cumple. Claro. No, nosotros lo que dijimos es que... Si vamos a ver esas condiciones en el Perú, básicamente no las tenemos. Sí, claro, tal vez si tú ves el capítulo 4 y 5, los capítulos 4 y 5 del libro, justamente dijimos
qué se puede hacer con el Perú, que es parte del título, es qué se puede hacer, dado que los partidos políticos, el Poder Judicial, son variables que son muy difíciles de mejorar en el muy corto plazo. Entonces lo que dijimos es, pero ¿qué la gente podemos se preguntará hacer? de qué manera afecta a la productividad de un país un Poder Judicial corrupto o un Estado débil. ¿Por qué? ¿Por qué hay una relación ahí? Bueno, la verdad es que bien, la experiencia histórica te muestra que no hay ningún país que se haya desarrollado con un Poder Judicial corrupto, Estado débil. Primero por el tema de las reglas de juego, ¿no? Cuando uno no sabe si la inversión que va a hacer, digamos, cuando uno no sabe que la inversión que va a ser completamente apropiada por uno, hay más riesgos. Si uno no sabe, si uno hace una inversión, digamos, prospectiva de inversión minera, y no se sabe si el país te puede garantizar la continuidad de la inversión, va a haber un problema. Cosa que pasó en Conga, pues, ¿no? En general, yo creo, pero más allá de Conga, yo creo que la ausencia del Estado peruano en muchas partes del país es un costo muy alto para la sociedad, porque significa que las empresas mineras, por ejemplo, tienen que negociar muchas veces directamente con la población, cuando en realidad el Estado es muy importante. Me acuerdo que un representante de empresa minera me dijo que cuando tenía que negociar con la población, en su plano de, digamos, de reclamo, en un pleno de reclamos, una de las cosas que le pedían era la extradición de Fujimori, ¿no? En ese momento, o sea, a veces la población confunde el Estado con las empresas, ¿no? Entonces, en general, creo que lo que ocurre es que un Estado débil tiene costos para la sociedad. Obviamente, en general, un país requiere reglas de juego estables y reglas de juegos que se puedan respetar en el tiempo. Lo otro que lo que sí dijimos en el libro, que creo que es importante, es, dado que el Poder Judicial, digamos, todavía está en un proceso de debilidad, los partidos políticos no parecen que se vayan a fortalecer en el muy corto plazo. Digamos, estas variables de largo plazo son tan todavía endebles en el país. Hay cosas que sí se pueden hacer en el corto plazo con la idea de que se vayan arreglando las otras variables en el mediano y largo plazo. Y eso, lo que dijimos en el libro en particular, es hay que fortalecer la educación, la seguridad y el desarrollo rural, digamos, ¿no? Que son 3 de los 4 ejes del gobierno, digamos, ¿no? El gobierno habla... La educación en la que estamos hasta las patas, pero, seguridad, mejor no hablamos. Pero no, yo creo que en educación hemos empezado cambios importantes. Yo creo que ya se ha comenzado en salud, en educación, se han comenzado cambios bastante importantes y en infraestructura. Digamos, el problema de seguridad es la asignatura pendiente que todavía tenemos y, bueno, ahí hay que trabajar fuerte. Pero la economía te puede ayudar a mejorar la educación, como de hecho Jaime Savera es economista y hay un grupo de economistas de manera multidisciplinaria han hecho un diagnóstico y ya se han empezado a hacer cosas que naturalmente no van a tener un impacto mañana, ni en un mes, ni en un año, pero sí van a tener impacto creo que por primera vez como país estamos haciendo un diagnóstico integral de la educación que nos debería llevar, digamos, a mejorar la tendencia en los últimos años. En una entrevista en la revista América Economía en noviembre del año pasado, también a propósito de la publicación de su libro, y antes de que fuera ministro, por cierto, dijo: definitivamente no creemos en las empresas públicas. Esa es la manera incorrecta de hacer que crezca o se fortalezca el Estado. ¿Se reconocen esas palabras? Sí, claro. Bueno, yo dije lo que dije, escribí un libro, tengo récords, sí. No creemos en las empresas públicas. Yo creo que en general, a veces, digamos, se piensa que la forma de disciplinar el mercado es con empresas públicas. Nosotros no creemos que es la manera necesariamente correcta de hacerla. Nosotros hay razones, en el ministerio, nosotros en el libro... como economista, esa es la impresión que uno tiene, digamos, en general, porque lo que pasa es que a veces, digamos, nosotros aceptamos que el mercado no siempre funciona, y la solución a veces de izquierda más tradicional ha sido las empresas públicas. Nosotros en general, digamos, creemos, y en el gobierno en general, ¿no? Que este no es un gobierno, digamos, que estatizante, ni mucho menos, ¿no? Ojalá, ¿no? No, digamos, yo creo que lo que estamos haciendo en el plan de diversificación en general es más bien decir, ¿qué hacemos para aumentar los motores de crecimiento en nuestra economía? No en vez de la minería. La minería es una maravilla para el país. La minería le ha dado muchos recursos fiscales, genera tecnología que puede ser claramente utilizable en otros sectores, es una fuente de demanda doméstica que te permitiría el crecimiento de sectores de servicios mineros, metalmecánica, etcétera. Pero con eso no nos alcanza. Claro, la minería es una maravilla, pero Cajamarca se cae a pedazos y la persona que consiguió hackear al gobierno y boicotear o dinamitar el proyecto Conga, Gregorio Santos, está ahora en la cárcel. Entonces, ni soga ni cabra. Santos a la cárcel, perdimos la inversión
Bueno, ¿Qué hacer con Cajamarca, por ejemplo? Que es un ejemplo trágico, claro. Mira, ¿no es uno de los temas que mencionamos en el libro, que me parece fantástico, ¿no? Conga no es el comienzo ni el fin de los problemas de Cajamarca, ¿no? Cuando el coautor del libro, que ahora es ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo, hizo un estudio regional sobre Cajamarca, encontró que la productividad, digamos, cuánto producía cada agricultor en Cajamarca, en el sector agropecuario en general, era 1/6 de lo que se producía en un lugar como Arequipa. Entonces tienes 1 millón de personas en Cajamarca que producen una fracción, 1/6 de lo que sus pares en una provincia más, en un departamento más, digamos, más próspero como Arequipa producía. Entonces, parte del problema también es que un grupo amplio de gente en la sociedad no ha recibido los beneficios, digamos, del crecimiento económico y de la inversión minera. Entonces, eso es claramente parte del problema. Entonces, parte de la propuesta del plan de diversificación y del gobierno también es justamente ir a ese sector. ¿Cómo aumentamos la productividad de los peruanos? ¿Qué es la productividad? La productividad es, como dice Krugman, la productividad, Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, la productividad no es todo lo que importa, pero en el largo plazo es casi todo. ¿Qué es la productividad? La productividad es cuánto produce cada trabajador en promedio, ¿no? Eso es básicamente. Los países desarrollados son los más productivos. El desarrollo económico, en general, consiste en mover gente de actividades de poca productividad a actividades de alta productividad. El crecimiento económico chino, por ejemplo, tasas de 10% promedio en 30 años, consistió básicamente en mover gente del campo, poco productiva, que cultivaban arroz, digamos, a la industria. Entonces, diríamos que más que adivinar dónde va a estar la productividad, el Estado va a guiar, va a decir, métanse a la gastronomía o al turismo. No, mira, yo creo que el plan tiene 3 grandes ejes, ¿no? Y comenzamos por el último eje también. El último eje es el eje de la expansión de la productividad. El último eje consiste en hacer transferencias tecnológicas de gestión a los sectores rezagados en la economía para aumentar la productividad de esos sectores rezagados, ¿no? Ya tenemos instrumentos como son los CITES, que son parte del Instituto Tecnológico de la Producción, fondos en agricultura como Mi Riego, Jacubiña y en el MIDIS, que estamos articulándolos y repotenciándolos de manera tal que tenga un efecto macroeconómico. Porque una de las cosas que ha pasado en el país, y creo que es importante pensar, es que, digamos, cuando uno va a otros países, se hacen programas pilotos, ¿no? Para ver si algo funciona. Una vez que funciona, se multiplica y se hace en distintas ciudades, en distintos lugares. En el Perú a veces, por ciertos temores, a veces se hacen cosas pilotos muy chiquitas y después no se escalan. Entonces son experiencias interesantes, pero que no tienen una relevancia macroeconómica. Entonces tenemos, el objetivo de este gobierno es, en el ámbito de la productividad, justamente expandir estas actividades de transferencia tecnológica y de gestión que deberían ayudar a reducir nuestra desigualdad, que es fundamental para la economía. Es el eje 3 del plan de expansión de la productividad. El eje 1, y acá hay una, digamos, un tema que siempre me gusta, que me parece importante resaltar. El eje 1 tiene como objetivo tratar de identificar de la mano del sector privado cuáles serían nuevos motores potenciales para la economía peruana que se añadan. Pongamos algunos ejemplos. No, yo creo que, bueno, todavía no los hemos identificado. Yo creo que justamente no tenemos, lo que no estamos haciendo en el Ministerio de la Producción es adivinar, como se dice, ¿no? O sino más pero bien pueden tener quizá mejor olfato. Claro, ¿no? Sí, claro. Yo creo que, por ejemplo, si uno ve sectores como el forestal, ¿no? Es un sector, digamos, que nuestros vecinos exportan 6.000 millones de dólares anuales, nosotros exportamos 150 millones de dólares anuales y tenemos pues 10 millones de hectáreas potenciales para plantaciones forestales, ¿no? Lo mismo, en el mismo Ministerio de la Producción tenemos el sector acuícola, que no ha despegado como debería haberlo hecho, cuando en el mundo la industria pesquera y la acuicultura es como hacer agricultura en el mar o en el río, ¿no? O sea, criar truchas, paiche, tilapia o salmón, como hicieron los chilenos. Y en el mundo la actividad pesquera normalmente es 50% extractiva, 50% acuícola. Ya que y en el Perú es 99-1. Ya que estamos hablando de peces, nuestras cifras en pesquería están en rojo, ministro. Sí, claro, porque hemos tenido un año complicado en términos del fenómeno del Niño, que ha complicado la situación de manera bastante sustancial.
Pero creo que lo que es bueno a estas alturas es que se ve que el fenómeno que se veía como leve o moderado ha retrocedido, y la posibilidad de que hacia fin de año venga un niño más fuerte, que era lo que se temía, es ya bastante menor de lo que se pensaba pues en junio, ¿no? La ministra Tribeño encabezó una campaña bastante agresiva para tratar de ordenar, a pedido del gobierno obviamente, el sector de la pesca. ¿Tuvo éxito? Sí, yo creo que hubo un éxito en lograr equidad, ¿no? Hubo éxito. ¿Cuáles fueron las medidas que lograron equidad? Bueno, en general se hizo un trabajo de ordenar, digamos, la pesquería de anchoveta. Bien, pero yo creo que un tema importante es, estamos hablando de pesquería de anchoveta, en particular, que es la pesquería más importante del Perú, ¿no? Entonces lo que se hizo es, se reservó las primeras millas para la pesca artesanal, entre 5 y 10 para la pesca llamada de menor escala, es decir, una pesca intermedia, de 10 millas para adelante para la pesca. ¿Esta fue una buena idea? Sí, yo creo que en general ha tenido buenos logros. Naturalmente, en un año como el Niño, en que la pesca se acerca a la orilla, digamos, es un poco más complicada y se profundiza, es un poco más complicada. Nosotros hicimos algunas medidas que permitió que se pesque entre la milla 8 y la milla 10 para la pesca industrial. No se encontró mucho cardumen, ahora hemos extendido la temporada. Yo creo que en general, y uno de los objetivos importantes que tuvimos en esta nueva administración es entender que la pesca es 1% del PBI y la industria es 16% del PBI. Y en ese sentido, los balances tienen que ser similares. Y en ese sentido le hemos dado bastante más énfasis al tema del plan de diversificación productivo, y a su vez dentro de la misma pesca estamos tratando de hacer diversificación productiva, digamos, no depender tanto de un solo recurso como la anchoveta. Estamos trabajando en otras alternativas como la pota, por ejemplo, las algas, y la industria y la agricultura, digamos, que es otra forma y pensar que el Perú alguna vez fue país pesquero, ¿no? Claro, bueno, hay un nostalgia. Ahora me dice usted que eso representa el 1% es que del PBI, nos fuimos al diablo, literalmente. Sí, yo creo que el margen potencial de crecimiento viene justamente por otras especies, por la acuicultura, porque la realidad, bueno, es natural que la pesca en general caiga con porcentaje del PBI, porque si uno quiere conservar el recurso, ¿no? O sea, hay un número determinado de peces y uno no puede crecer la captura de anchoveta 5 o 8% cada año, porque hay una biomasa que hay que respetar y que hay que cumplir, ¿no? Entonces lo que pasó en los 70s, 80s, también hubo en los 70s, fue pues una depredación que llevó a que se capture demasiado. Entonces uno como ministro tiene que pensar en el mediano y el largo plazo pesquero, ¿no? Pero bueno, si quieres seguir hablando del plan. Sí, quiero seguir hablando del plan. Otro de los puntos que de algún modo representa un problema para el crecimiento es algo que en los 90 se alababa, ¿no? Hernando de Soto publicó con enorme éxito El Otro Sendero, claro. Y los informales eran el motor que movía al país y eran una maravilla, la creatividad peruana para inventarse trabajos ahí donde el mercado no los ofrecía. Ahora tenemos en claro que la informalidad es un problema. Es un problema, claro. ¿Por qué? Porque yo creo que antes fue una válvula de escape justamente para que gente pudiera, digamos, tener medios de subsistencia. Ahora existen más posibilidades económicas y la informalidad tiene asociada así una mentalidad de yo mismo soy, no necesito de nadie, no tengo que cumplir las leyes, no tengo las reglas, no necesito facturas. Y ese es digamos, un problema de todas maneras en el mediano y largo plazo, porque como dije, no hay país en el mundo que se haya desarrollado con esa cultura del no pago, digamos, de no cumplir las leyes, de un Estado inexistente que se pone de costado. Entonces, ¿somos un ejemplo único en el mundo? No, porque no nos hemos desarrollado, justamente. Seríamos si nos desarrollamos. Por eso nosotros en el libro dijimos, y en el plan de diversificación productiva, el Perú sería pues absolutamente inusual en la medida que lograría el desarrollo económico sin solucionar estos problemas estructurales como la informalidad y la debilidad del Estado. Por eso creemos que no estamos, digamos, o no estábamos en el camino ineludible hacia el desarrollo económico. Creo que eso va en contrapeso con
algún optimismo o yo diría hasta complacencia que existía hasta hace poco de que hay que simplemente seguir dándole, que el país esté en camino inevitable hacia el desarrollo. Como dijimos en el libro, el proceso de crecimiento actual no lleva la semillita del desarrollo económico. Ahora, dentro de lo que usted mismo ha dicho, hablando ya del plan de diversificación, hay un dato que me llama la atención y es que en el Perú el 98% de empresas son pymes, pequeñas y medianas, que dicho ese paso detestan que las llamen así. 98% es... No, MIPES, que perdón, micros MIPES. Y pequeñas. Ok, sí, ok. Hay pymes y MIPES. Hay MIPYMES, hay microempresas, pequeñas no, ya empresas, estoy perdido. A ver, microempresas, Okay. ya, pequeñas empresas Sí. y medianas empresas. Okay. Las El MIPES 98% son, está constituido por micro y pequeñas. Micro y pequeñas empresas. Y de esas micro y pequeñas, el 99%, el 98%, o sea, todas son micros. O sea, la grandísima mayoría de empresas peruanas son microempresas, que son en muchos casos unipersonales. O sea, es la respuesta del Perú ante la falta de seguro de desempleo. Es alguien que saca factura, digamos. Sí. Básicamente. Es un ambulante, ¿no? Son más de 3 millones de microempresas que no deberían considerarse empresas, digamos, en muchos casos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la informalidad, digamos, obviamente hay una grandísima concentración de informalidad. Y eso nos ata con el tema de la productividad. Una microempresa es, digamos, un trabajador promedio de una microempresa tiene el 10º de la productividad de un trabajador de una empresa grande. Entonces tenemos un problema porque el objetivo en realidad deberíamos ser crear mucho más empresas grandes y menos empresas micros, y que las micros se vuelvan pequeñas, las pequeñas medianas y las medianas van creciendo. No, pero es un proceso que toma tiempo. Ahora, el plan lo que dice es, la existencia de la informalidad no es solamente cuestión de trámites engorrosos ni dificultades, sino también el hecho que estas empresas sean muy poco productivas, digamos que sean básicamente subsistencia, hacen que no pueden pagar los costos de formalizarse. Entonces se entra en un círculo vicioso, porque como eres poco productiva, no puedes pagar los costos de formalizarte, no te formalizas y eso pues te hace menos productiva. Ahora también el ciudadano tiene la percepción de que el Estado no está de su lado, ¿no? No sé si ha visto, han circulado unos memes a propósito de estos descuentos tremendos a los trabajadores independientes. De una persona asaltada, ¿no? Claro. Una persona en la calle que es asaltada por las AFP, la SUNAT, el Estado. Entonces, si el ciudadano tiene esa percepción, por supuesto que va a buscar la manera de escaparse por la puerta falsa. Pero lo que pasa es que yo creo que en estos casos el Estado sí está de nuestro lado, del ciudadano. Yo creo pero el ciudadano no lo percibe así. No lo percibe así. Yo creo que en algunos casos se puede percibir correctamente que el Estado, digamos, cuando el Estado falla en ciertas cosas y en otras no. ¿No será que empezar un negocio, empezar una empresa es demasiado complicado, engorroso, caro? Sí, claro, en Perú. Yo creo que, digamos, hay complejidad, digamos, de trámites y esto ha venido deteriorándose en los últimos años y costos, de manera ¿no? Y costoso y eso y en ese sentido sí, digamos, un empresario normal muchas veces ve un Estado de todo tamaño, no ve un Estado que no le hace la vida fácil en términos, digamos, de hacer negocios y prefiere que el Estado se ponga de costado y déjenme trabajar solo. Pero esa es una solución de corto plazo, porque como dije, necesitamos en realidad un Estado que más bien sea eficiente, que sea un socio del sector privado que permite el proceso de crecimiento. Y nosotros hemos empezado en el eje 2 del plan justamente una serie de medidas para reducción de trámites y para mejorar regulaciones que no eran correctas. Pero yo creo que en el caso, digamos, que mencionas más bien hay una diferencia entre lo que percibe digamos, el ciudadano a pie y lo que importa. Digamos, de alguna manera, todos los países del mundo tienen digamos, pensiones para todos los trabajadores. De alguna manera, es natural que uno quiera gastar más de lo que tiene y no ahorrar suficiente para la vejez. Entonces el Estado tiene una obligación, digamos, de forzar el ahorro para un grupo de gente que naturalmente no ahorraría lo suficiente. Entonces, si bien, digamos, Juan Pérez de 30 años puede estar molesto, Juan Pérez de 60 años, o sea, el Juan Pérez de 30 años después, debería estar agradecido que el Estado lo forzó a ahorrar. Entonces creo que en ese sentido sí, en muchos casos fallamos, en este caso no pero como Estado, ¿no? La democracia es libertad de elegir, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que sí es verdad, pero por otro lado, digamos, ¿quién le va a pagar, digamos, si alguien no ahorró suficiente para la vejez? El Estado, por otro lado, va a tener que subsidiar al que no ahorró. Entonces, de alguna manera, hay un costo que uno le impone al resto de la sociedad. No sé si leyó ayer en la página editorial del Comercio, Enrique Pasquel publicó un artículo que se llamaba algo así como las AFPs, Homero Simpson y Jaime Delgado. Y entonces su premisa era la siguiente: el Estado cree que todos somos Homero Simpson y todos vamos a reventar la plata en cervezas y comida delante del televisor. Y el Estado es el iluminado, o sea, ustedes son las mentes brillantes que nos van a decir lo que tenemos que hacer con nuestra plata. No necesariamente, ¿no? Yo creo que los análisis muchas veces en el Perú son un poco ideológicos. La evidencia económica, empírica, digamos, de análisis de datos, demuestra que la gente tiende a ahorrar, el ciudadano promedio tiende a ahorrar muy poco con respecto a lo que necesitaría para tener una vida digna al final de su vida útil laboral. Entonces el Estado, como Natalia Málaga le dice, ahorren carajo, digamos, ¿no? Yo creo que el Estado tiene que poner reglas, así como el Estado pone semáforos, porque si uno lleva in extremis la lógica liberal, pues todo el mundo podría respetar respetar los otros autos y ordenarse naturalmente para llegar a tiempo. Pero es un asunto de supervivencia de todos. Pero si yo me quiero gastar todo mi sueldo al mes en un reloj como el suyo, no, el mío me lo gasto, pues. Es mi decisión, para eso trabajo. Claro. O sea, uno puede tener derecho también a dilapidar su plata. Claro, lo que pasa es que tú estás pensando en ti como individuo y no como miembro de un país que, si fuera desarrollado, tendría que pensar a futuro en cubrir tus costos. O sea, ¿Está mal pensar como individuo? No, está bien pensar. ¿Dentro de una economía moderna? Yo sí creo, ¿sí? Claro, pero lo que pasa es que uno es parte de un grupo social y de un país, y el país va a tener que afrontar los costos de tu irresponsabilidad por ahorrar muy poco, ¿no? En ese sentido, sí tiene sentido que haya ahorros forzados. Yo no creo que le representaría ningún gasto al país siendo irresponsable y reventándome la plata. Porque como soy un trabajador independiente, que tú posiblemente tienes buenos ahorros. Tengo más de 40 años, claro. La SUNANDO me descuenta. Si yo envejezco en la miseria, al Estado ni le va ni le viene, porque voy a acabar en un parque tirado. Eso no es lo que quisiéramos, ¿no? Pero eso es lo que va a pasar, ¿no? Eso no es lo que quisiéramos. Eso yo creo que es lo que yo no creo que tú quisieras, no, yo no parque lo quiero, cerrado. Trato de ahorrar. Y no creo que el Estado peruano quisiera que sus ciudadanos terminen en un parque tirado. Seguro. Entonces por eso necesitamos un poco, tampoco no es una cantidad. Pero ¿quién me garantiza que esos ahorros, digamos, que la gente está reservando porque le han puesto una pistola en la cabeza para hacerlo? Para si querías hablar del plan de diversificación, ya nos llevamos bastante en las AFP. Sí, ¿no? y viene Salomón Lerner. Antes que nos corten, Alan García dijo que se le había pasado a este gobierno el tren económico y usted retrucó que era a él a quien se le había pasado el tren económico. Sí, claro. Bueno, yo lo que dije, y lo repito, es que digamos, tuvimos un periodo de auge de materias primas que comenzó en el 2003-2004 y hubiera sido ideal que hagamos algo similar al plan de diversificación productiva como hizo Colombia en el 2008 en el Perú. Entonces, en ese sentido, creo que un poco el optimismo excesivo, que no era solo del presidente García, digamos, era compartido, nos llevó tal vez a un poco de complacencia que hace que ahora el plan venga en un momento un poco tarde. Entonces, yo sí creo que esto se debió haber hecho antes. Como país nos hemos demorado un poco, hay responsabilidad del gobierno anterior y claramente, digamos, en el gobierno actual, digamos, podríamos haber hecho esto antes también, ¿no? El presidente lo había anunciado en dos mensajes presidenciales, pero no se había logrado cuajar. Cuando yo llego al Ministerio de la Producción, le digo, presidente, creo que esto lo podemos hacer. No solo tiene que ser un plan industrial, porque era lo que se pensaba, sino un plan de diversificación productiva, porque lo que queremos es nuevos motores. Que sea industria o no es menos importante. Lo importante es que genere empleo formal y de calidad, que tenga potencial de crecimiento, que sea productivo y con muchas capacidades de productividad, y eso podría darse en la gastronomía, en el turismo, en servicios. Entonces yo creo que el mundo del siglo XXI nos requiere pensar de manera un poco distinta. Los países que desarrollaron en los 60s, en los 70s, digamos, llámese
Corea, Japón antes, Italia, España, Portugal, se industrializaron. Entonces muchos piensan que industrialización y desarrollo económico son sinónimos casi. Pero creemos que ahora las posibilidades son en la industria también, pero en otros sectores potenciales, que de la mano del sector privado, con estudios que vamos a estar encargando prontamente, con, digamos, análisis, vamos a tratar de ver, digamos, qué se puede hacer para justamente ponerle estos motores adicionales. Muchas veces las fallas son del Estado, a veces mala normatividad, innovación, digamos, que no es suficientemente difundida, etcétera. Entonces tenemos un margen de cosas y ya estamos haciendo cosas. Digamos, yo creo que hay una discusión, digamos, todavía, como el Perú se quedó traumado por digamos, las crisis de los 70s y fundamentalmente de los 80s, hay un miedo a que el Estado haga cualquier cosa. Pero el Estado ha hecho muchas cosas. El Estado, digamos, creó digamos, regímenes especiales tributarios y laborales en minería y en agricultura y en agroindustria en los últimos años, que tuvieron un éxito primero en minería y ahora actualmente en agroindustria. Vaya que le ha sacado el jugo estos últimos minutos, sí, ministro. y nadie se rasgó las vestiduras, ¿no? Ok. ¿Votó por Humala? No, yo viví en Londres. Pero yo lo dije y se lo dije al presidente. Yo voté, digamos, yo no voté, pero yo dije que hubiera votado en blanco. En blanco. Porque no me convencí en ese momento el discurso del presidente y no me siento identificado en términos de institucionalidad con lo que significaba el fujimorismo en ese momento. ¿No se siente identificado con la gran transformación? Yo me siento identificado con, digamos, la hoja de ruta, me siento identificado con lo que ha enunciado el presidente en este gobierno, o sea, una estrategia de desarrollo con ejes en educación, salud, seguridad, infraestructura y con un norte que te da el plan de diversificación productiva, que yo creo que nadie nos puede decir que no hay un norte. Digamos, puede estar de acuerdo o desacuerdo, pero este gobierno no es el gobierno del piloto automático. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por haber venido, un gusto conocerlo. Mucho gusto. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, el líder de Ciudadanos por el Cambio y ex primer ministro Salomón Lerner Guitis estará aquí con nosotros. Ya volvemos.